trabajando. Espero que se hayan tomado el tiempo para revisar, para volver a escuchar. Sé que hay cosas que incomodan al oído natural, al corazón natural. Le incomodan, ¿no? Es como que uno se expone a que el Espíritu trabaje, y cuando la palabra viene y denuncia muchas cosas en nuestro interior que tienen que ser corregidas, que tienen que volver a la forma de Dios, eso incomoda. No sé si les pasa a ustedes, pero cuando yo escucho algo, una palabra que confronta mi interior, después me cuesta un poco volver a escucharla. Hasta que no hago por lo menos el trabajo con lo mínimo que retuve. Es como que no puedo volver a escucharla solamente por oírla y aprenderla, sino que necesito que esa palabra trabaje en mí y dar un resultado de ese trabajo, porque el Espíritu Santo trabaja, pero espera la respuesta de esa palabra. La Biblia dice que la palabra de Dios no vuelve a Él vacía, viene a nosotros, hace todo lo que tiene que hacer y vuelve a Él. Y esa es la idea. Hay mucha palabra que está retenida en nuestros corazones o en nuestra mente en forma de información. Y la única forma de adorar a Dios es que esa palabra vuelva a Él en vida, ¿sí? Él la da en semilla y nosotros, por obra del Espíritu Santo, la transformamos en una planta, en un fruto, y ese fruto que damos, que es la expresión a través de nuestro comportamiento, esos son frutos. El fruto es uno, el fruto del Espíritu, es como un árbol de manzana. No da peras, higos, no, da manzanas, da un fruto. Aunque muchos, pero es una sola calidad, una sola naturaleza de fruto. Y ese es el fruto que Dios espera de nosotros, que nosotros podamos responder a su vida, que podamos expresar lo que estamos, que podamos encarnarle, darle carne, darle cuerpo a la palabra. Hasta que la palabra no se encarna y no surge una expresión. Cuando la palabra se encarna, surge la expresión, surge el comportamiento, surge la manifestación. Entonces hay muchas cosas que el Señor está hablando, que está esperando que nosotros le pongamos el cuerpo, le encarnemos y demos esa expresión, ¿sí? Porque eso es adoración. Adoración no es cantar canciones, aunque cuando alguien que vive a Cristo, que le puso el cuerpo a la palabra, canta, adora, no precisamente cantar es adorar, sino vivir lo que cantamos. Eso es lo que Dios busca, adoradores, no busca gente que cante, sino adoradores que adoren en espíritu y en verdad, que lo que hablan, lo viven. Amén. Y seguimos trabajando y llegamos a un punto que es el que pretendía llegar el primer día, pero no llegamos. Creo que esta es la tercera sesión, ¿puede ser, amor? ¿La tercera sesión? Bueno, no recuerdo bien, pero usted sí va de familia, del desarrollo de la familia. La cuarta, me dicen acá. Bueno, en la cuarta llegamos al tema donde queríamos llegar, para eso hablamos de revelación, para eso hablamos de entendimiento, para eso hablamos de los ídolos y hablamos de todo lo que afecta el entendimiento y por lo que la palabra no puede revelarse en nuestras vidas. Entonces fuimos como acomodando todo para llegar al lugar, y vendría a ser la parte 2, el lugar de la madurez. Y un poco estuvimos hablando e indicando cuál es ese lugar de la madurez, cuál es el lugar donde nosotros maduramos esta vida. La vida que recibimos en forma de palabra, su palabra es viva, es viva y es eficaz, es una vida que recibimos, pero la recibimos, aunque recibimos el todo de Cristo, en nuestras vidas, ese todo de Cristo tiene que crecerse, tiene que desarrollarse. La palabra desarrollar tiene un matiz muy importante, que no es algo como que se desarrolla hacia afuera, sino algo como que se desenvuelve. Como si usted recibiera un paquete y desarrollarlo es abrirlo. Empezar a abrirlo, un paquete que mientras más lo abre usted, más se da cuenta lo grande y lo espacioso que es. Eso es desarrollar. No es algo que conseguimos hacia afuera,
sino es algo que necesitamos ver de lo que ya tenemos, abrirlo y dejarlo que eso se muestre, que lo podamos conocer. Entonces, la familia, la casa, es el lugar de la madurez. Punto número 1, para los que anotan, la familia es el lugar donde se construyen las generaciones. Es el lugar donde se forman las piedras vivas para la edificación de la iglesia. Proverbios 29, 29, versículo 2, dice así: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, mientras que cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. Llévelo a esta palabra de Proverbios, llévelo a todos los ámbitos. Aquí está hablando del ámbito de gobierno de una nación, pero todo empieza en el gobierno de una casa. Si yo no puedo gobernar mi casa, muy difícil será que yo llegue a gobernar las naciones. Y nosotros como iglesia hemos sido llamados a gobernar la tierra. Amén. Pero gobernar la tierra, ¿qué? ¿Sentados en el asiento de mi ley? No, Dios nos libre y nos guarde. A gobernar la tierra desde una sabiduría superior. A gobernar la tierra en su cuadrado, en su lugar, en su asignación, primeramente en su propio cuerpo. De eso estuvimos hablando y hablamos un montón, para que podamos entender que nos ha sido dado un cuerpo que administrar, y allí comienza un gobierno que se tiene que extender a todas las áreas de nuestras vidas. A muchos les cuesta gobernar en el pensamiento de Dios, de la verdad de sus trabajos. O sea, nadie conoce la verdad que usted porta. Eso es falta de gobierno. Pero cuando el pensamiento que me cautivó, la verdad que abracé, comienza a gobernar los ámbitos donde yo estoy, y la gente me empieza a escuchar, me dice, bueno, a ver, que hable tal, o buscamos a tal, que le preguntémosle a tal. Ahí es como que ahí se empieza a mostrar que hay el desarrollo de un gobierno en su vida. Pero claro, si no podemos gobernar nuestro propio cuerpo, nuestro propio cuerpo, nuestra propia casa, nuestra propia familia, no vamos a pretender gobernar hacia afuera. Entonces nos cuesta hablar del Evangelio porque siempre estamos por debajo y no por encima, como debería ser tener la verdad de Cristo. La verdad de Cristo nos debería poner por encima de todas las cosas. Ese es el gobierno que Dios espera de nosotros, que gobernemos con una expresión de amor que no se vio, que no es humano, que gobernemos con una expresión de perdón que no es humana, que gobernemos con una expresión de misericordia que no es la empatía humana, no es lo humano, sino que hay algo divino que está siendo desarrollado en mi interior y que ya está expresando y está gobernando. Todo lo que sale del corazón de Dios gobierna. Amén. Entonces, aquí nos muestra cómo es cuando un justo gobierna y cómo es cuando falta el gobierno de un justo. Entonces, póngale casa, y cuando los justos gobiernan, la casa se alegra. Cuando los justos gobiernan, la casa se alegra. Es una casa alegre, es una casa feliz, es una casa gozosa. Mientras que cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. La casa gime. Y gime de muchas maneras, amado. Y si usted se pone a escuchar los gemidos de su casa o aprende a escuchar los gemidos de su casa, se va a dar cuenta si está gobernando un justo o está gobernando un impío. ¿Cómo escucho yo el gemir de una casa? Pregúnteme. De mi casa. Fíjese las reacciones de sus hijos. Es el pueblo, el pequeño pueblo. Fíjese, varón, las reacciones de su esposa. Fíjese, mujer, las reacciones de su esposo. ¿Está alegre? ¿Está contenta? ¿Está feliz? ¿O está gimiendo por algo? ¿Eso nos da la medida de justicia o la medida todavía que tenemos de impiedad, que todavía no estamos disfrutando de la justicia de Dios porque hay muchas cosas que están desordenadas? Entonces,
En el primer punto necesitamos volver a oír los sonidos de nuestra casa. Amén. ¿Cuáles son los sonidos que nuestras casas están dando? Tenga tiempos de sentarse, no alcanza con esto, amados. Usted se tiene que sentar en su casa, en una mesa, con sus hijos, con la gente con la que vive y escuchar los sonidos que esa casa está dando. La casa como lugar y morada donde debería reposar el gobierno de Dios. Por eso hablamos de casa, porque si nosotros entendemos que la idea de Dios siempre fue tener una casa, lo que sigue es entender que Dios quiere depositar su gobierno en esa casa. Y todo empieza conmigo. Todo empieza conmigo, con mi casa. Otra vez vuelvo a repetir, la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, somos la morada celestial. Entonces, la cruz lo que vino a hacer es impartir la vida de Cristo y repartirla en diferentes moradas. Y todas juntas componemos una morada celestial aquí en la tierra. O sea, Dios tiene su habitación aquí en la tierra, en su vida y en mi vida. Si yo no lo entiendo, dejo el lugar en donde estoy enajenado de Dios, separado de Dios. La vida de Dios no se está viendo, no se está disfrutando, por lo tanto su gobierno no está siendo expresado. Es por eso que necesitamos asumir la responsabilidad como iglesia que tenemos. Una casa bien gobernada es silenciosa. El silencio no es ausencia de problemas, es que todo siempre está bajo su control. No bajo mi control, sino bajo su control. Entonces, primera característica de una casa bien gobernada es una casa silenciosa, no por falta de problemas, sino porque todo problema está bajo su control. Y eso cambia y hace la diferencia completamente. Reposo y silencio no son un estado de meditación profunda, sino la paz que produce algo que está gobernado y controlado. Muchas veces le pedimos a Dios paz emocional, paz en nuestras relaciones, en nuestros vínculos, pero la paz es producto o es producida por el gobierno de Dios. Entonces, una vida que está bajo el gobierno de Dios, bajo su señorío, lo que va a disfrutar es paz. Es paz. Y aquí tenemos algo para trabajar. Los que vivimos con ansiedades, con depresiones y que buscamos de mil maneras poder salir del estado en donde estamos. La depresión y la ansiedad, amado, es falta del señorío de Dios sobre nuestras vidas. Hay algo que Dios nos está pidiendo que no estamos queriendo soltar y esa es la incomodidad. Y bendita la incomodidad, porque Dios no nos deja, sino que Dios está diciendo, ahí no estoy yo, ahí no estoy gobernando yo, ahí yo no soy tu Señor. Por lo tanto, no puedes disfrutar la paz que solamente yo te puedo dar en ese lugar. Entonces, no busque más por ahí tratar de lograr reposo o momentos de descanso, sino busque el señorío de Jesucristo. ¿Dónde está la ansiedad? ¿Está en sus finanzas? Busque el señorío de Jesucristo en sus finanzas. ¿Dónde está la ansiedad? ¿En el futuro? Busque el señorío de Dios en su futuro, que todo esté bajo el gobierno de Dios y vamos a entrar en un estado de reposo absoluto. Y no va a ser falta de problemas. Al contrario, vamos a enfrentar los desafíos más grandes que jamás la iglesia pudo enfrentar por no entender el señorío de Jesucristo, por no entender el gobierno de Dios aquí en la tierra. Amén. Necesitamos enfrentar problemas. Tenemos muchas cosas como iglesia que resolver. Tenemos una ideología de género, tenemos una Agenda 2030 que ya la tenemos encima. Si usted no sabe qué es, fíjese, tenemos que ser un poquitito sagaces en estar atentos, no llenarnos de información, pero sí saber las cosas que están sucediendo y cómo el gobierno del mundo está
con una dirección indeclinable, y si la iglesia no se para, la iglesia que somos usted y yo, no nos paramos a entender que Dios es mayor que todas esas cosas y que Dios ya venció a través de su Hijo Jesucristo todas esas cosas, será otra generación que pase, otra generación de gente que no quiere entender, que no quiere saber, que no quiere darse cuenta qué es lo que está haciendo en esta tierra. Amén. Este gobierno, la Biblia le llama obispado. Este gobierno que empieza en nuestras casas y que hace madurar al Hijo, se llama obispado, o lo llama el apóstol Pablo obispado, y está en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. De esto también hablamos, y benditas repeticiones, porque no podemos pasar por alto las cosas que son importantes. Muchas veces creemos que la responsabilidad de que el Hijo de Dios, el gobierno de Dios se establezca en la tierra es del cuerpo, vendría a ser el cuerpo de la congregación, el cuerpo de la iglesia congregación. Entonces, yo pienso como uno que está ahí sentado, entonces digo, la iglesia va a ir para donde vaya el pastor, para donde vaya el equipo de ancianos, de obispos, de ancianos, de obispos, de líderes. Ellos son los responsables, pero según lo que nos muestra la Escritura, este obispado comienza en casa. Todos deberíamos ser obispos de nuestras casas. Ahora, cuando ese obispado, ese gobierno crece, allí usted puede servir a otros. Entonces ahí es donde vemos que surge una gracia pastoral, donde surge una gracia de servicio, de diaconado, gente que quiere servir, pero porque tiene el gobierno de Cristo en su casa. Esto es responsabilidad absolutamente de todos. Después de la cruz, la responsabilidad del sacerdocio comienza en casa. Yo soy sacerdote de mi casa, yo soy el obispo de mi casa. Dice así, 1 Timoteo 3:1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. El obispado es liderazgo, es servicio a Dios, es presidir a otros, es posicional y de responsabilidad. ¿No se asemeja mucho a un padre y una madre? Es que allí comienza, Dios nos salta. Dios nos salta. Y cuando dice buena cosa desea, esa palabra desear, anhelar, no es solamente, ay, me gustaría ser anciano de la iglesia, me gustaría ser un líder, me gustaría. Esa palabra deseo es estirarse uno mismo. Cuando dice buena cosa desea, dice es bueno que nos estiremos un poquito más. Un obispo es alguien que decidió estirarse un poquito más, estirarse para servir. Ese es el verdadero obispado, servir a los otros. Es esforzarse por alcanzar un poquito más. No solamente para mí, sino un poquito más para otro. Allí comienza el verdadero obispado, el verdadero servicio a Dios. Y esta es la dinámica de una casa. O sea, todos deberíamos anhelar estirarnos un poquito más. No solamente nosotros como padres asumir la responsabilidad y entender el diseño, que otro no lo va a hacer, y eso tenemos que entenderlo. Otro no va a hacer lo que yo tengo que hacer en mi casa. No va a hacer el pastor lo que usted tiene que hacer en su casa. ¿Sabe qué? Queremos redimir el tiempo, porque va a estar 30 años más, no sé cuántos años el Señor nos va a regalar a esta congregación, no sé si 2, si 1, si 30, pero va a estar 30 años más esperando que algo hagamos desde acá, y no es diseño de la casa que desde acá se construya madurez o se edifique al hijo o se llegue a completar una familia.
o lleguemos a ver el diseño de Dios en una casa o en una familia. Entonces, no va a suceder. No va a suceder. Dígale a su mente, nadie me va a ayudar a hacer lo que yo tengo que hacer. Porque Dios nos ha dado todo para hacerlo. Y es allí donde nosotros debemos acudir al todo que Dios nos ha dado, que es a su Hijo. Pero ese Hijo, en tanto esté pequeño dentro de nosotros, en el entendimiento, o esté a la misma altura nuestra, que lo llevamos a donde queremos, todavía no vamos a ver el fruto de ese Hijo, del señorío de ese Hijo, del gobierno de ese Hijo. Necesitamos que el Hijo crezca. Cuando yo mengúo, el Hijo crece, maduro. Menguar es cruz. Menguar es despojarme de mí misma, de mis deseos, de mis formas y dejar que Él sea. Amén. Ese es el diseño de la iglesia. Y una familia bajo diseño produce hijos de fe genuina, y esto también lo dice el apóstol Pablo, y aquí hace mención a dos cosas que tiene un hijo de fe genuina. En 2 de Timoteo, capítulo 1, del 3 al 5, y después vamos a leer el 12 y el 14. Entonces, una familia bajo diseño, dijimos que el diseño es que los obispos, que el gobierno comience en la casa. Una iglesia, una casa bajo diseño es alguien que tiene un sacerdote, un obispo, un líder, alguien que se estiró un poquito más y que lleva a todos al mismo proceso de estirarnos. Porque todos vamos a terminar siendo reyes y sacerdotes o obispos o la expresión del gobierno de Dios aquí en la tierra. Y el apóstol Pablo le dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Esa es una de las palabras que quiero subrayar, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, le estaba diciendo a Timoteo, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda, o sea, primero enuncia el buen depósito que Él tiene y la seguridad que tiene en que Dios lo va a guardar. ¿Depósito de qué? Estamos hablando de una fe que Él la está viendo en Timoteo, pero que Él también la tiene. Y disfruta de ver esa fe en Timoteo. O sea, Timoteo está cargado en su depósito de una fe que no solamente fue de él, sino que fue de su abuela Loida, de su mamá. Ya había un guardar de esa fe. Y le dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, como que hace un depósito comunitario. Tu depósito y mi depósito es el mismo. Y en el 1.3 dice, sí, lo que leí, pero en otra versión, al recordarte de día y de noche mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. A las dos personas, tanto el apóstol Pablo como Timoteo, se enuncia un pasado. ¿Sí? Ahora, lo primero que dice es que este depósito está cargado de una limpia conciencia. ¿Qué es la conciencia de la cual hemos hablado un montón? Permítame un poquitín más para reforzar algunos conceptos en nuestra mente. Conciencia es estar completamente percatado, informado, de manera consciente, porque se ha visto una realidad mayor. Es eso tener conciencia. Estar totalmente percatado e informado, habiendo visto una realidad mayor.
O sea, que lo que yo vi, por eso habla de la fe, lo que yo vi, la realidad que Dios me mostró, lo que Dios me está mostrando, va cargando mi conciencia. Si es una conciencia limpia que abraza la verdad de Dios, la realidad de Dios, y todo eso que va cargando mi conciencia es información que yo necesito. Es la vida de Dios que va llenando mi conciencia y me va llenando de una información que yo necesito, que a esa información le llamamos naturaleza. Vamos a hacer un ejemplo rápido de algo que estuve pensando en estos días. Si me ayudan, porque lo quise hacer, pero no conseguí los elementos. Pretenden en su mente dos globos, ¿sí? Tienen en su mente dos globos, algunos lo tienen hasta el color, este de este y este es de otro. Si usted infla un globo con su propio aire y lo tiene aquí ¿el globo para dónde va a ir? Para abajo. Y si infla otro globo, que en este caso le vamos a poner ese gas que es helio, vamos a decir que el helio, que no es algo que nosotros producimos, sino que es algo que se produjo de la naturaleza, que es el Espíritu Santo de Dios, yo lleno ese globo, ¿y para dónde se va a ir ese globo? Y si usted le dice al globo llenado por su propio aire, hace lo mismo que hace el globo este, ¿el globo le va a hacer caso? No. Y si usted le dice al otro globo, no te vayas para arriba, anda para abajo, quédate acá, ¿lo va a poder hacer? No, porque tienen dos naturalezas. Uno está cargado de su humanidad y otro está cargado de otra naturaleza. Entonces la conciencia hace lo mismo. Queremos tener conciencias que vayan a lo divino, que extraigan la vida divina de Cristo, que vivan por lo celestial, como dice las Escrituras, puestos los ojos en Jesús, que vivan en el Espíritu, que caminen en el Espíritu y que traigan toda la realidad de Dios aquí a la tierra, pero sin embargo tenemos una conciencia cargada de obras muertas, de obras nuestras. Entonces, por más que usted le diga a la conciencia que adore a Dios, que sirva a Dios, la conciencia va a ser la información que tiene, va a expresar la información que tiene. No, puedo acá en la tierra nada más. Entonces necesitamos entender, lo quise hacer práctico para que podamos entender y dejemos de esforzarnos. Necesitamos llenarnos de la vida de Cristo, de la vida de Dios. Es otra naturaleza que informa nuestra conciencia y que nos despierta. Si no, es como si estuviésemos vivos pero en coma. Vi una persona que sufrió un trauma y quedó en coma y que todo el mundo le está ayudando para que sobreviva, pero si no se despierta, no vuelve a la realidad, aunque está en una realidad por ahí, que los que estudian dicen que están despiertos, pero en otra dimensión de su conciencia. Yo creo que debe ser en un cuartito de su conciencia, donde pueden sobrevivir. Necesitamos despertarnos para poder vivir esta vida. Por eso la Biblia dice, despiértate tú que duermes. No es algo que Dios lo va a hacer, lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que dejar todo aquello que nos quieran poner para seguirnos manteniendo vivos dentro de una casa, dentro de una iglesia, y decir, no, me voy a despertar, me voy a despertar. Me voy a despertar al Señor, me voy a despertar a su realidad, voy a abrazar su vida, me voy a preocupar. Entonces allí comienzo a despertarme y luego dice, te alumbrará Cristo y lo verás a Cristo. Necesitamos trabajar en este depósito y este depósito se trabaja en casa. Y usted puede decir, bueno, pero yo no tengo una abuela Loida y una mamá que me transmitieron la fe, pero la fe le fue transmitida. La fe le fue transmitida. Ojalá estuviésemos hablando de un depósito, porque es otra administración. De eso en estos días estuvimos hablando con el pastor, que hay una diferencia cuando hay alguien que nos transmitió fe y cargó nuestro depósito. Y yo ya tengo hoy un depósito que cuidar y que sé que Dios guardará ese depósito.
Pero si no lo tengo, alguien tiene que empezar, amado. Y esto empieza con un obispado. Esto empieza con un liderazgo. Esto empieza con un estirarme un poquito más. Si la luz llegó a su vida y usted hoy está sentado aquí, expuesto a esa luz, es suya la responsabilidad. Es nuestra la responsabilidad de ir un poquito más. Jesús, para explicar el evangelio del reino, que se nos complica tanto, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el reino? Siempre, siempre, siempre ligó todo lo que enseñó a una familia, a una casa. Fíjense, por ejemplo, la parábola de los 2 hijos, de Mateo 21, 28. Y voy a ir rapidito aquí, usted léalo, porque allí tiene una explicación muy profunda de cómo se recibe el reino. Y está hablando de 2 hijos, pero está hablando de 2 tipos de hijos, unos pecadores y otros religiosos. Y está hablando de cómo los pecadores van delante de lo religioso, y eso nos habla duramente a nosotros para entender si vamos abrazando el evangelio del reino o no. Porque él dice, las prostitutas, los pecadores van delante, son el hijo que dijo no, pero lo hizo, y los religiosos son los que dijeron sí, pero no terminaron haciendo nada con lo que estaban recibiendo. Entonces hay un orden. Y esto nos tiene que hacer despertar, porque estar tanto tiempo en la congregación y no entender que Dios nos ha dado un lugar, nos vuelve religiosos. Léalo en su casa, Mateo 21, 28. Entonces, una casa es el ámbito donde se practica la obediencia. Para salir de esos pecadores religiosos, nosotros necesitamos en nuestras casas practicar la obediencia. 2 hijos, uno le costó obedecer, pero obedeció. El otro parecía que obedeció rápido, pero no obedeció nada. Necesitamos practicar obediencia en nuestras casas, ejercitar obediencia en nuestras casas. Y no hay mejor lugar para ejercitar obediencia el uno al otro que un matrimonio. Y de eso venimos hablando los domingos en los encuentros de matrimonio. No hay mejor manera para ejercitar obediencia que obedecer a nuestros padres, que tener un padre, que tener una madre. Y si usted no lo tiene, seguramente Dios lo ha rodeado de personas que conforman la casa, congregación, para que usted practique esa obediencia. Necesitamos ejercitarla para desarticular al desobediente, para desarticular a aquel que se opone a la casa de Dios. La segunda vez, por lo menos que yo identifiqué, que Jesús habla del reino identificándolo con una casa, es la mujer que tenía 10 dracmas y pierde una. Esa mujer que barre toda la casa diligentemente hasta encontrarla. Lucas 15, 8. Y esto nos hace entender que una casa es un ámbito donde Dios nos ha puesto. Y eso es maravilloso, porque hay un ámbito, hay un contexto en donde Dios nos ha puesto, y todo lo que se pierda, amado, está dentro de ese contexto. O sea, todo lo que está perdido de la casa de Dios está en su casa. Entonces, esta mujer sabía que había perdido la piedra, el dracma allí. ¿Y qué hizo? Barrió toda la casa diligentemente, o sea, limpió y buscó por toda la casa hasta encontrarla. Todo lo que se pierde, todo lo que se perdió está dentro de la casa. Es por eso que Dios nos está llevando a mirar en una casa. Concéntrese en la casa. ¿Qué perdió? ¿Qué perdió? ¿Qué perdió en estos años? ¿Perdió fuerzas? Las fuerzas están perdidas en esa casa. Cuando usted recupere la idea, el diseño de Dios, va a recuperar las fuerzas. Amén. Si usted dice, ay, perdí mi juventud en la iglesia, búsquelo en la casa. Perdí mi salud, búsquelo en la casa. Todo lo que se perdió está en una casa, en el ámbito de una casa. Así hizo Dios con nosotros, nos buscó y nos restituyó a la gloria donde está todo bajo su gobierno. Que este sea un tiempo de buscar, amén. No ande buscando afuera, porque Dios lo puso en una casa. Amén. Y todo lo que se perdió está en la casa. La siguiente
el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar su casa. Lucas 19:10. Dice así, porque el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Póngale usted el nombre que se le venga a la mente de lo que se perdió, de lo que está perdido en su casa, sea un hijo, sea un nieto, sea lo que sea, póngale nombre, porque está en la casa. Cuando usted se dedique a edificar la casa de Dios, encontrará todo allí. Luego tenemos la parábola del mayordomo fiel, en Lucas capítulo 12, 35 y 48. Y esto es tremendo, porque una vez que entendemos que el diseño de Dios es una casa y que es todo lo que Dios pensó para nosotros, ahora viene poder dar a la medida de la mayordomía de esa casa. Entonces dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese. ¿Qué hace un buen mayordomo? Está todo el tiempo esperando, está todo el tiempo velando. Sean semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados a aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrán a servirles a él. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, tenemos que saber, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente en ese espacio y no dejaría minar su casa. Vosotros pues, diciendo, como haciendo alusión de que no es lo mismo, también estad preparados, no por un momento, porque no sabemos la hora, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. No sabemos la hora en que el Hijo vendrá. Entonces, así como una persona que sabe que un ladrón va a entrar, si supiera él que va a entrar a determinado horario, estaría velando, estaría atento, se hubiera tomado 20 tazas de café, tendría todo asegurado, y por las dudas si traspasa la puerta algún palo. No sé qué se imagina usted, cómo guardaría su casa si sabe que un ladrón le va a entrar entre la 1:45. ¿Estaría preparado? ¿Sí? Bueno, lo que está diciendo acá, así de la misma manera, estén preparados ustedes, pero con la relevancia que no saben a qué hora vendrá el Señor. No sabemos a qué hora vendrá, pero tenemos que estar con la misma diligencia. El 42 dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo esto. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, o sea, se portó mal, pero no conocía, será azotado menos. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y la noticia, ¿saben cuál es, amado? Que se nos ha dado mucho, pero mucho.
Entonces o nos preparamos para velar y estar atentos, porque esta palabra nos mantiene, como al principio dice, con la lámpara encendida, o nos preparamos para los azotes. No queda otra, hemos recibido mucho. La noticia que recibimos es que tenemos una nueva vida en Cristo. Una nueva vida que cuidar, que edificar y que dejar que vaya a la madurez. Y esa madurez nos habla de una casa corporativa que empieza con nuestras casas, trabajando en nuestras casas. Jesús habló de la casa de su Padre. Todo estaba en relación a la casa, al vínculo del Padre y del Hijo. Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para... Yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Las muchas moradas somos nosotros, ¿sí? Las muchas moradas son los muchos miembros del cuerpo de Cristo. Al principio, el cuerpo de Cristo era solamente su cuerpo individual, pero su muerte y su resurrección hizo que el cuerpo de Cristo sufriera un aumento para llegar a ser una entidad corporativa. No es que un cuerpo gigante. ¿Sí? Eso para lo que se imaginan con su propia mente cuando hablamos del cuerpo de Cristo. Como es un cuerpo gigante que va a aparecer en el cielo o va a descender en algún lugar. No. Primero estaba su cuerpo individual, que es el cuerpo de Jesús. ¿Sí? Ese Jesús fue a la cruz, murió por todos nosotros, resucitó, y cuando resucitó subió al cielo, ¿sí? A presentarse como una ofrenda, para luego volver en forma del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo que recibieron en el Pentecostés, pero que no es un suceso, sino que es algo divino que pasó y sigue pasando. El Espíritu Santo sigue llenando, fue un derramar que todavía no terminó y sigue derramándose aún en los corazones de aquellos que le recibimos, porque es hasta la llenura. Una cosa es recibir al Espíritu Santo y otra cosa es tener su llenura. Y volvemos a hablar de lo mismo. Tener el Espíritu Santo todavía me está dejando bajo mi gobierno, pero tener su llenura es ahora Él gobernando mi vida. Él llevándome a donde quiere, transformándome, como dice su palabra, como el viento. No sé de dónde viene ni a dónde va, así son los hijos de Dios, porque están cargados de su espíritu. Entonces, hubo un aumento y ahora Él, estando en todos nosotros, forma una entidad corporativa. O sea, somos una corporación del cuerpo de Cristo, una iglesia que contiene toda la misma naturaleza, la misma esencia, la misma sustancia, a la cual le llamamos la casa de Dios. Es por eso que Jesús dijo, me voy a preparar esas moradas. O sea, voy a hacer que todos se conviertan, que todos reciban y que esta casa tenga muchas moradas. Todo lo que Jesús enseñó tenía que ver con la casa. Su casa, la casa de su Padre. Cuando yo entiendo diseño, cuando entiendo el diseño de la casa de Dios, todas las cosas se vuelven posibles para mí. Todas las cosas, todos los imposibles se vuelven posibles para una familia bajo diseño. O sea, todo lo que Dios planeó para tu vida, para tu casa, se vuelve posible cuando yo entiendo que hay un diseño y que tengo que responder a ese diseño. Porque en ese diseño hay un obispo, ¿sí? Y cuando hablo de obispo no hablo de una persona, sino que hablo de un matrimonio, de una familia que entiende el servicio a Dios y que tiene que estirarse un poquito más para servir a otros. La edificación de la casa
es un asunto no resuelto en los estadios anteriores de la iglesia. Por eso que no nos podemos quedar con esta deuda, con esta materia, sin rendir. La iglesia no entendió la casa de Dios, no entendió que la casa de Dios comenzaba en nosotros y se extendía y crecía y se desarrollaba. No lo entendió y buscó alternativas. Entonces los que tuvieron la posibilidad de estudiar la iglesia en el CEAP, que estudiaron la historia, cada vez que querían, que iban a arribar a la verdad, se volvían a algo conocido. Y hacían de eso algo conocido una religión, un movimiento, un mover. Y todavía, en medio de nosotros, en esta generación, siguen pasando las mismas cosas. Todo el que no quiere entender diseño será un cristiano o no me acuerdo, un creyente de moveres. Entonces voy detrás de un mover porque me gusta esto que hace Dios, porque me gusta esto que hacen en esta iglesia. Y vamos esquivándole a lo que necesitamos entrar como generación, amados. Somos la respuesta de Dios acá en la tierra. Yo soy la respuesta de Dios a mi familia. Yo soy la respuesta de Dios a mis generaciones. Yo soy la respuesta de Dios. No puedo delegarle o dejar esto a la siguiente, que yo no le puedo dejar esa responsabilidad a Axel. Porque al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. Entonces necesitamos responder. Por eso hay un clamor, amado, empieza a trabajar, empieza a transformarse en ese obispo que su casa necesita, estírese un poquito más, sirva, comience sirviendo. Si no servimos a los de nuestras casas, no podemos servir a otros. Es imposible. Es imposible que sirvamos a otros si no estamos sirviendo a los de nuestra casa, a aquellos que nos conocen. Porque ahí donde está la gloria de Dios, que lo que van a ver ya no es conocido para ellos. Y tenemos que atravesar ese tramito de vergüenza, ¿sí? Esto se ve mucho en los matrimonios, cuando alguien quiere abrazar el obispado y estirarse un poquito más, y ahora quiere expresar el amor, lo abraza al marido y el marido lo mira como diciendo, ¿y esta qué le pasa? Porque nos hemos alejado tanto del diseño, que hoy todo es raro, es vergonzoso, es extraño. Pero alguien tiene que pagar el precio de la vergüenza. Amén. Cuando queremos acercarnos a nuestros hijos, cuando queremos o vimos un modelo mayor. A nosotros nos impactó mucho estar varios días en la casa del apóstol y ver cómo ellos viven en su casa. Y miren como cuando uno desconfía y prueba todas las cosas, de la misma manera, mirando todo y viendo, y digo, no puede ser así. ¿Quién se levanta a la mañana y se besa? ¿Y quién se va a acostar a dormir a la noche y se besa? Entonces, porque sea extraño para nosotros, no quiere decir que eso esté más cerca de la realidad de alguien que vio el diseño. ¿Por qué no? ¿Por qué no expresarnos el amor? ¿Por qué no expresarnos el perdón? ¿No será que nos estamos conformando al mundo y que nuestra vara de medir es la del mundo? Medianamente lo que está aceptable en el mundo, y nos estamos olvidando de que nosotros somos el diseño, nosotros somos el estándar, nosotros somos el modelo, y que el mundo está como está porque ese modelo está velado, no está entendido ni siquiera por aquellos que lo tienen. Amados, despertémonos a la vida, que lo que estamos viendo de Cristo a través de su palabra se encarne en nosotros y que podamos empezar a dar esas expresiones que rompan la vergüenza, porque la vergüenza pertenece a alguien que se alejó de Dios, que está enajenado de la vida de Dios. ¿Dónde empezó la vergüenza? La primera mención de vergüenza en la Biblia. ¿Después de qué? Después de que el hombre y la mujer erraran al blanco.
Entonces, miedo y vergüenza. El que le está dando el blanco, lo primero que vence es el miedo y la vergüenza. Y empieza a dar esa expresión hasta que sea algo natural, hasta que sea algo que fluye desde adentro de nuestro interior y ya no sea forzado de alguna manera, como que hay que apretar para que salga lo que nos habita. Y eso es lo que va a hacer la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo de las tinieblas. Y es un asunto no resuelto que no puede quedar así. La santificación comienza en una casa bajo diseño. ¿Dónde está nuestra santificación? En una casa. ¿Usted quiere ver cómo Dios va purificando? Recupere el diseño, recupere el ámbito. La santificación comienza en una casa bajo diseño donde el espíritu, alma y cuerpo son perfeccionados. Perfección y santidad es lo mismo. Entonces necesitamos recuperar el diseño para ser perfeccionados, para ser santificados en el espíritu, pero también en nuestra alma. Nuestra alma tiene que ser procesada. Nuestra alma tiene que ser procesada. Y ese proceso de nuestras almas tiene que ser pasar por el control de calidad. Como en una empresa, ¿vieron cuando una empresa produce algo y ese producto es tan bueno que amerita exportación? O sea, un crecimiento exponencial de mucho recurso, de mucha expansión. ¿Usted se cree que alguien va a mandar ese producto sin haber sido probado? Sin probar la calidad de esa vida. Para eso estamos los padres, amados. Somos nosotros los responsables de lo que estamos exportando al mundo de la vida de Cristo. Mire a su hijo, mire a su hija. ¿Pasa la prueba de calidad? ¿Está pasando la prueba de calidad? ¿Cómo es su carácter? Si tiene el familiar al lado, pregúntele. ¿Podés hacer control de calidad, amor? Esta semana estuvo haciendo control de calidad. Ayer, en nuestra conversación. Ay, ¿te acordaste? Hizo control de calidad. Y no es fácil exponer. ¿Pero a quién queremos engañar? Su carácter. Dijimos que una casa bajo diseño elimina todo lo imposible. No, es imposible que mi hijo coma esto. Amado, tenemos problemas, desafíos muchísimo más grandes. No importa si algún día lo vas a comer o no lo vas a comer, o si te vas a bañar con esto o no te vas a bañar con esto. Quizás nunca lo hagas, pero necesitamos eliminar los imposibles que hacen que nuestro carácter siga siendo nuestro carácter y no el carácter de Cristo. Nosotros salimos a un montón de lugares y estamos expuestos a un montón de cosas y yo no puedo ir con mi carácter y decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo haría, esto no lo haría, ¿por qué me ponen acá? ¿Por qué no me ponen allá? Soy un producto que no pasó la prueba de calidad. No pasó la prueba de calidad. Que he comido cosas que no me gustan un montón de veces. Los que saben que no como harina, a donde voy, me esperan con el plato de ravioles y me los como. Feliz de la vida. Porque ya no vivo yo. Cristo vive en mí. ¿Quiénes controlan la calidad? Los papás. El esposo. La esposa sobre el esposo. El esposo sobre la esposa. Primer control de calidad. Porque usted está exportando la vida hacia sus hijos, hacia sus generaciones. Y luego, mi hijo. Vamos a trabajar con esas cosas, amado. Vamos a trabajar, estírese un poquito más, porque allí comienza el gobierno de Cristo.
en nuestras casas. Siente a su hijo, hable con su hijo, conviértalo a la realidad de la vida, que todas las áreas que no están siendo gobernadas por el Espíritu Santo vuelvan bajo su gobierno, bajo su señorío, porque es la única forma en la que vamos a ser santificados. Entender la casa de Dios es determinante en la vida de un hijo de Dios. Jesús nunca hizo lo que quiso. Nunca. Siempre hizo lo que el Padre le pidió. Lo que vio hacer al Padre. Lo que vio decir al Padre, eso es lo que dijo. Una familia acelera los procesos individuales. O sea, aquel que tiene el privilegio de estar en familia y en familia, tiene la aceleración de procesos individuales. Morimos más rápido. Como matrimonio, morimos más rápido. ¿Alguien viene muriendo a su gusto? Cásese. Si quiere morir más rápido, cásese. Algunos no se casan no porque no consiguen, porque no están dispuestos a morir. Entonces Dios está guardando a otro. Si usted está dispuesto a morir, pierde cuidado que Dios le va a poner un marido, una esposa. Se aceleran los procesos en el matrimonio. Maduramos como hijos. Cuando yo me siento hijo, ahora si soy huérfano es otro punto. Pero si verdaderamente me siento hijo, me siento amado, lo que va a suceder es que siendo hijo, yo voy a madurar. El proceso de madurez se va a acelerar porque tengo que responder a un padre. Por favor, papás, mamás, no dejemos huérfanos. Y hay otra palabra más dura que en este momento no se me viene a la mente, pero no dejemos, no, más duras todavía. Guacho, y hay otra, bastardo, a nuestros hijos. No dejemos bastardo a nuestros hijos. No los dejemos sin padre, sin corrección, sin el proceso adecuado para madurar al hijo en ellos. Porque si no serán niños toda la vida. Asumamos la responsabilidad, no es un reto, amado, hay una desesperación en mi interior. Y creo que es la desesperación del Espíritu Santo que está haciendo una obra dentro de nosotros y entre nosotros y nos está llevando a despertarnos y a hacernos cargo responsables del trabajo que tenemos que hacer. Trabajamos como padres sobre nuestros hijos para presentar a la iglesia un ministro aprobado. Pastor, pastora, apóstol, aquí está mi hijo, está aprobado. Aprobado. Fue procesado, se procesó como hijo, se hizo obediente. Está listo para las naciones. No hay gracias ministeriales, no hay viajes, no hay naciones, si no hay un hijo aprobado, si no hay algo para exportar, que fue probado en la casa, primero en la casa de papá y mamá, luego en la casa congregacional, luego para ser exportado al mundo, aprobado por la iglesia. La edificación y construcción del Evangelio se resume así. Jesús vino a la tierra a relatar cómo es un día en la casa de su Padre. Si usted quiere saber cómo es un día en la casa del Padre, mire la vida de Jesús. Esos 33 años es un día en la casa del Padre. Quien está en la casa del Padre vive como Jesús. El vivir en una casa bajo gobierno absoluto de Dios y ser enviado a invitar a más personas que lo hagan. 3. Dijimos cómo se resume la edificación y construcción del Evangelio. Un día en la casa del Padre, el vivir en una casa bajo gobierno absoluto para luego invitar a otros,
La proclama de cómo es un día de la vida de Dios entre el Padre y su Hijo. O sea, expresar nosotros el vínculo del Padre y el Hijo. Un vínculo perfecto. El Padre y el Hijo uno son. Y como nosotros estamos incluidos en el Hijo, somos uno con el Padre. Entonces deberíamos estar expresando y mostrando en esta tierra cómo es un día en la casa del Padre. Una vida experimentada en la casa del Padre. Una vida llena de experiencias. Una vida que no vive por momentos lo que Dios quiere y por otros momentos hace lo que quiere, sino que todo el tiempo estamos bajo el gobierno del Padre. Punto número 2. Y con esto voy a cerrar, no se apure, porque son 10, creo. Son 10, ¿no? Sí, se les llega. 2. Dios mira condición y no situación. Tu situación presente no puede determinar el éxito de su propósito, la casa. Tu condición es más alta que tu situación. Si Dios nos revela al Hijo, su fe está asegurada para todo el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? La condición que nosotros hemos recibido es mayor que nuestra situación. ¿Qué es condición? La palabra condición es naturaleza. La palabra naturaleza es la propiedad de la que estamos hechos. Vuelvo al ejemplo del globo. Usted ya no está inflado de su vida misma. Usted está inflado por la vida de Dios. ¿Sí? Adquirió otra condición, otra naturaleza. Y esta naturaleza solo mira para arriba. Solo quiere las cosas de arriba. Ya no vive más por las cosas de la tierra. No las desea, no las quiere. Van en contra de la naturaleza que tiene. ¿Sí? Entonces, cuando yo entiendo que mi condición es mayor que mi situación, lo que yo entiendo es que no hay límites para Dios. Mire su situación hoy. Quizá usted diga, estoy a punto de separarme. O no me voy a separar, pero ya no hay salvación para mi matrimonio, estoy en un problema grave. Esa es su situación. Pero su condición no es esa. O sea, no es de derrota, no es de destrucción, sino que la condición que usted tiene en la naturaleza es la del Hijo de Dios. Y es allí donde nosotros nos queremos concentrar y nos estamos concentrando. Porque allí está todo lo que necesito para resolver toda situación. El problema que tenemos es un problema de entendimiento. No logramos entender. Y cuando hablamos de entender, no se trata de cuando íbamos a la escuela, de entender matemáticamente algo que funcione, algo lógico, sino estamos hablando de luz, que se nos ilumine, que entendamos lo que Dios nos ha dado, que dejemos que el Espíritu Santo haga la obra dentro de nosotros, que haya un deseo, una búsqueda por ir un poquito más allá, por servirle a Él. Y yo le puedo asegurar que la luz vendrá y vamos a entender, porque estamos ahogados en nuestras situaciones, anulando una naturaleza divina que nos ha sido dada, una naturaleza poderosa que nos ha sido dada, por estar encerrados en nuestra situación. Necesitamos entender, amado, ore por su entendimiento. Ore como lo hacía el apóstol Pablo, y es nuestra oración también que los ojos del entendimiento les sean alumbrados para que puedan comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta sobre sus vidas. Pero claro, el entendimiento no se le abre a un rebelde. El entendimiento no se le abre a un rebelde. Entonces usted dice, ¿por qué no entiendo y por qué siempre termino secuestrado en mi situación? Porque hay rebeldía, porque hay desobediencia, porque no está siendo perfeccionado y santificado en la casa. Mientras más purificados y santificados somos, más vemos. Él limpia nuestros ojos con colirio. Él lava nuestras vestiduras. Nos hace aceptos en el amado. Entramos en un ambiente de luz.
elimine los obstáculos y su entendimiento será iluminado. Y usted podrá ver quién es realmente y vivir por quién es realmente y no por la situación que tiene el presente. No podemos negociar, porque Dios puede transformarlo todo. Diga el que está al lado, Dios puede transformarlo todo. No negocies. Pero no lo hará si negociamos internamente lo que Él ya declaró. Y decimos, sí, pero mi caso es distinto. ¿Escuchó eso alguna vez? Sí, pero lo que me pasa es difícil. No, lo que estoy atravesando, no negocie. Trabaje con lo que hay que trabajar. Empiece a trabajar desde el interior. Vuélvalo al Señor, su Señor, no solamente de palabra, sino verdaderamente. Y vea si es posible o no es posible. Si Dios te llama a familias completas, no importa si eres el único creyente en tu casa. Si Dios te llama, no importa si sos vos, Dios tiene cómo comenzar. Amén. Y no se trata de tu fuerza, sino se trata de que te conviertas en un canal, en un servidor de su gracia, en un servidor de su vida para los tuyos. La familia fue pensada para ser un punto de exportación de lo divino. Necesitamos saber para qué no fuimos creados, porque si sé para lo que no fui creado, lo demás será posible. Hay algo que necesitamos definir, y creo que a esta altura ya todos nos dimos cuenta, de para qué no nacimos. Y si no, hoy se está enterando. Yo en mi vida me di cuenta que no nací para el mundo, porque no sé pecar. O sea, no es que no peque, peco, pero no sé pecar, como pecan los del mundo. ¿A qué le llamo esto? No saber pecar. Es que no me sale bien. ¿Vio cuando usted, yo conozco un adolescente que quiso hacer lo que todos sus amigos hacían, ir a robar, es una clásica en Córdoba, que después que vos salís de la escuela, cuando ya vas al secundario, a la salida en grupito, antes de ir a la parada del colectivo, parabas en una dulcera, en un... Ay, ya se echaba solo. Ven y cuéntalo vos. Yo, yo te estoy cuidando, ¿eh? Que después me dicen, no hables de nosotros, ¿ves? Yo lo quería cuidar. A Royal, bueno, pero había varias, porque yo fui a otras. No. Entonces el tipo iba, y al principio yo creo que no robaba, pero un día ya, claro, salí con el grupo que roba, tenés que robar. Entonces le dijeron, robá, sácate algo, dale, no seas tonto, dale. Y el tipo se cargó, ¿no? ¿Qué es un encendedor? Un mento. Y ese día los agarraron a todos. O sea, el camino, desde que nosotros conocimos al Señor y antes, porque después podemos hacer registros anteriores, nos damos cuenta que no nacimos para el mundo. Porque laburamos las 200 horas que el mundo labura y no ganamos un peso. O ganamos mucho, pero no pudimos sostener la vida de Dios. Nos perdimos. Y todo donde vamos se arruina porque somos nosotros los que estamos desobedeciendo. Entonces necesitamos saber para qué no vivimos, no servimos para vivir. Porque cuando yo entiendo que no nací para el mundo, lo que tengo que hacer para no perder más tiempo es volverme de lleno al Señor y dejar de hacerle mal a las personas que me rodean, que terminan en cana por nuestra culpa, como Jonás, ¿sí? Igual. Y un día lo dijimos, sea como sea, vamos a llegar al propósito de Dios. Jonás llegó en la panza de un pez. ¿Usted cuál quiere que sea su transporte? ¿Cuál?
la enfermedad, un matrimonio deshecho. ¿Cuál quiere que sea el transporte? Amados, empecemos a trabajar en casa. Empecemos a trabajar en casa seriamente. Y no se trata de decir, bueno, vamos a hacer el altar familiar, ahora vos orás, vos haces esto, porque no es así. Se trata de abriendo el corazón y decir, hijos, ¿qué es lo que ustedes piensan? ¿Qué es lo que ustedes tienen? Es leyendo el corazón, escuchando los sonidos y discerniendo y estando seguros como padres, como sacerdotes de la casa, hacia dónde queremos ir. Esta es nuestra vida. Esta es nuestra vida. Nuestra vida es Cristo. No la entendemos bien, no la vivimos bien, todavía no sabemos ni de qué se trata, pero lo que sí sabemos es que no nacimos para lo otro. Nacimos para esta vida. Y definidos poder empezar a confrontar a nuestros hijos. Y empezar a contarles para qué vivimos en esta tierra. Vivimos para Él, vivimos para su propósito, vivimos para entender su casa, para alumbrar su casa, vivimos para Él. Te invito a que puedas cerrar tus ojos y que trabajes en esta noche. Pone a trabajar tu mente, tu corazón, para tomar decisiones. No importa tu situación, no te revuelques en el barro. Lejos del gobierno de Dios y de su señorío, todo es lo mismo. Por más que usted revuelva y quiera tratar de solucionar y entender y ver si quiere perdonar, si quiere olvidar, si quiere restaurar, es todo un poquito más de lo mismo. Lo que Dios nos está llamando es a salir de esa situación y empezar a ver la condición que nos ha sido dada. Ya no podemos vivir siendo llenos de nosotros mismos. No podemos vivir llenando nuestras vidas de lo natural, porque siempre viviremos a ras de la tierra. No podremos mirar para las cosas de arriba. Pero si dejamos que Él nos llene con su espíritu, que la vida crezca, que Él llene todo nuestro ser con su espíritu, vamos a comenzar a mirar hacia arriba, a exportar primeramente lo divino desde allí hacia nuestro cuerpo, hacia nuestro templo. Y comenzar nosotros por rendirnos. Ya no podemos seguir así. No podemos seguir calentando el asiento de una silla. O aprovechando los momentos que el Señor nos está dando para que su vida no sea alumbrada. Padre, te damos gracias. Gracias por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Abrazamos tu palabra. No la desechamos. Abrazamos tu palabra porque es tu vida misma. Y honramos tu vida, honramos tu presencia. Honramos, Señor, tu vida. Honramos que estés en nuestros corazones, que mores allí, Señor, pero una y otra vez nos estás diciendo que quieres enseñorearte de nosotros, gobernarnos, para que podamos ver, Señor, para que podamos disfrutar, para que podamos ver tu obra completa. Padre, ayúdanos. Que el orgullo no pueda más. Que la luz que está entrando en nuestra mente, que la soberbia no pueda más.
que esa gracia, Señor, que has decidido revelarnos, te necesitamos. Necesitamos de tu vida. Necesitamos que tu vida crezca. Necesitamos esa madurez que comienza entendiendo quiénes somos y lo que nos has dado. Padre, que en estos días podamos vernos en ti y dejarnos transformar. Rompemos toda conformación al mundo, toda forma que hemos tomado, toda medida que hemos tomado. Rompemos todo, Señor, porque queremos verte, queremos contemplarte, queremos asumir la responsabilidad. Padre, que tu Espíritu nos permita, Señor, ver y sentir el peso por nuestras generaciones, que no seamos indolentes frente a nuestros hijos, sino que seamos responsables, Señor. Quita el egoísmo, quita la dureza de nuestros corazones, dándonos, Señor, tu corazón, un corazón tierno. Quebranta la cerviz de nuestra frente. Queremos ser sensibles a tu voz. Comienza, Señor, comienza en esta casa. Queremos tu señorío. Queremos tu gobierno. Porque donde tú reinas hay paz. Hay paz, hay gozo, hay alegría. Donde tú reinas, Señor, no hay gemidos de dolor ni desesperación. Donde tú reinas hay paz, hay esperanza. Gracias, Señor, gracias. Te bendecimos. Sigue trabajando en nuestros corazones. Gracias, Padre. Amén y amén. Es que el cielo no te puede